Bueno, familia, vámonos con los chismecitos de la semana de la farándula turca, sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Sin rodeo, como siempre, y sin preámbulo, comencemos. Joaquín Aquino nos sorprende con impactante transformación para la nueva serie Amor y Trono y ya apareció la primera foto también junto a su compañera de reparto. Parece que Amor y Trono quiere convertirse en una de las series más ambiciosas de la próxima temporada y Joaquín Aquino ya está dando mucho de qué hablar, incluso antes de que comiencen oficialmente las emisiones. El actor sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio de imagen radical para interpretar al sultán Aladín Keykubat, uno de los gobernantes más importantes del imperio Yelyusida de Anatolia. Y no solo estamos hablando de un cambio de vestuario, Joaquín ha pasado por una intensa preparación para meterse por completo en la piel del personaje. Lo que más llamó la atención fue que se dejó crecer su cabello para lograr una apariencia mucho más fiel a la época, demostrando una vez más el compromiso que suele tener con cada uno de sus proyectos. Las primeras imágenes de esa transformación no tardaron en hacerse viral en redes sociales, donde miles de fanáticos comenzaron a comentar lo bien que le luce este nuevo estilo. Muchos incluso aseguran que es uno de los cambios físicos más impresionantes que ha hecho para un personaje, pero eso no fue la única sorpresa. La producción también compartió las primeras fotografías oficiales de Joaquín Aquino junto a su compañera de reparto, la actriz Merjen Silach, o Sillak, quien será su pareja en la historia. La primera imagen fue tomada durante la lectura del guión, con el elenco vestido con los trajes de época, ofreciendo un primer vistazo a la química que tendrán los protagonistas. En esa reunión también estuvieron Simay Barlas, Ayyash Bingol, Halil Ibrahim Seyhan y el resto del elenco, quienes ya comenzaron a dar vida a sus personajes antes del inicio de las grabaciones. Todo esto confirma que la producción está avanzando a toda marcha. Amor y Trono contará con la producción de Mehmet Bostad, conocido por sus grandes series históricas, mientras que la dirección estará a cargo de los hermanos Taylan. La historia no solo mostrará importantes acontecimientos del periodo selyúcida, sino que también combinará luchas de poder, intriga dentro del palacio, conflictos del harén y una intensa historia de amor, ingredientes que promete mantener al público enganchado. Aunque todavía falta para su estreno, la serie ya está generando enormes expectativas entre la impresionante transformación de Joaquín Aquino y el primer vistazo de la pareja protagonista y el nivel de producción que promete el proyecto. Todo apunta a que Amor y Trono podría convertirse en una de las grandes apuestas de la televisión turca para la nueva temporada. Y ahora quiero conocer su opinión. ¿Qué le parece ese nuevo look de Joaquín Aquino? ¿Crees que será el papel que marque un antes y un después de su carrera? Te leo ahí en los comentarios. Y atención a los fanáticos de Ciudad Lejana, ya hay noticias sobre la nueva temporada y viene con sorpresa. Después de un final de temporada que dejó a todos hablando durante semanas, por fin comenzaron a conocerse los primeros detalles del esperado regreso de Ciudad Lejana y la espera parece estar llegando a su fin. Según información que llega desde Turquía, el equipo de la serie volvería al set a finales de agosto para iniciar oficialmente las grabaciones de la nueva temporada. Esto significa que el descanso de verano está por terminar y que los actores ya se preparan para regresar a sus personajes. Si todo marcha según lo previsto, la serie volvería a la pantalla de Canal D durante el mes de septiembre, aunque por el momento la cadena todavía no ha anunciado la fecha de estreno oficial. Sin duda, esta es una gran noticia para los seguidores de la producción, que desde el final de temporada no han dejado de preguntarse cuándo volverían a ver a Alia y Jihan y el resto de los personajes. Y es que el episodio número 63 dejó muchísimas incógnitas. Uno de los momentos más comentados fue la esperada boda de Alia y Jihan, una escena que emocionó a unos, sorprendió a otros y dejó abierta muchas preguntas sobre el rumbo que tomará la historia en los próximos capítulos. Pero no todas las novedades tienen que ver con el regreso de la serie, también habrá cambios importantes en el elenco. 3 actores se despidieron oficialmente de la producción al finalizar la temporada: Boran, Demir,
Bueno, el Persian Kaya en la vida real. Ahora la gran incógnita es quiénes llegarán a ocupar esos espacios y cómo afectarán esta salida al desarrollo de la historia. Con las grabaciones a punto de comenzar y el estreno previsto para septiembre, todo indica que Ciudad Lejana buscará mantenerse como una de las series más fuertes de la televisión turca en la próxima temporada. Oigan, Hazal Subashi podría haber encontrado su próximo gran proyecto. La actriz ya recibió una importante propuesta para protagonizar una nueva serie en Star TV. Tras conquistar al público con su papel principal en Sahib Sisler, muchos seguidores se preguntaban cuál sería el siguiente paso en la carrera de Hazal Subashi, pues todo indica que la actriz ya está en conversación para regresar muy pronto a la televisión y con un proyecto que promete dar mucho de qué hablar. Según información de la periodista Birsen Altuntash, Star TV le hizo una oferta para convertirla en protagonista de Bir Hayat Hikayesi, una de las apuestas más ambiciosas del canal para la próxima temporada. La serie, escrita por Toprak Karaoglu y Seda Karaoglu, contará una historia cargada de emociones y sacrificios. La trama gira en torno a una madre que lucha incansablemente para darle una mejor vida a su hijo, enfrentándose a todo tipo de obstáculos sin perder la esperanza. Si Hazal acepta la propuesta y llega a un acuerdo con la productora Bosta Film, interpretará a Hayat, una mujer fuerte y valiente que dedica toda su vida a cuidar a su hijo, Savage, un hijo con autismo. El personaje mostrará el enorme esfuerzo de una madre que hace todo lo posible para que su hijo pueda desenvolverse en un mundo que muchas veces le pone barreras. Sin duda se trata de un papel muy distinto a lo que hemos visto anteriormente en la carrera de Hazal Subashi y que podría convertirse en uno de los mayores desafíos de su trayectoria artística. Eso sí, por ahora todavía no hay un acuerdo oficial. La actriz continúa evaluando la propuesta y se espera que su decisión se conozca en los próximos días. La señora Fasiled y sus hijas, la exitosa producción que conquistó a millones de espectadores dentro y fuera de Turquía, vuelve a ser noticia, pero esta vez no se trata de una secuela, no se emocionen, ni de un reencuentro del elenco. La sorpresa es que la serie tendrá una adaptación en Grecia y ya fue presentada el primer póster oficial de esta nueva versión. Como era de esperarse, las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y los fanáticos no tardaron en hacer comparaciones con la producción original turca. Lo que más llamó la atención fue el diseño del póster griego. Es muy parecido al de la versión original, algo que ha generado todo tipo de comentarios entre los seguidores, mientras algunos consideran que es un bonito homenaje a la serie turca, otros creen que pudieron haber apostado por una identidad visual completamente diferente. Recordemos que La señora Fasiled y sus hijas se estrenó en el 2017 y rápidamente se convirtió en uno de los grandes éxitos de la televisión turca. Después de 2 exitosas temporadas, la producción llegó a su final en el 2018, pero con el paso de los años ha conseguido seguir conquistando nuevos países gracias a sus retransmisiones y ahora también con esta adaptación internacional. Por el momento no se han revelado muchos detalles sobre el elenco ni sobre los cambios que tendrá la historia en su versión griega, pero la publicación del primer póster confirma que el proyecto ya está avanzando y ha despertado la curiosidad de los seguidores de la ficción turca. Şükrü Özyıldız sigue disfrutando del verano y ahora sorprende con sus habilidades sobre una tabla de surf. Mientras muchos famosos aprovechan sus vacaciones para descansar, Şükrü Özyıldız decidió añadir un poco más de adrenalina a su verano. El actor turco continúa disfrutando de unos días en Bodrum y, después de ser visto en la zona de Gundogan, ahora fue captado en las exclusivas playas de Turbucu, uno de los destinos más populares de la costa turca, pero esta vez no llamó la atención solo por su presencia. El actor fue fotografiado practicando surf, demostrando que además de la actuación, el deporte también ocupa un lugar muy importante en su vida. Las imágenes de Şükrü enfrentándose a las olas con mucha energía, aunque en algunos momentos perdió el equilibrio y terminó cayendo al agua, eso no le impidió seguir intentándolo, al contrario, cada caída fue seguida por un nuevo intento, dejando claro que no es de los que se rinden fácilmente. Su actitud y su entusiasmo llamó la atención de quienes se encontraban en la playa y muchos destacaron la naturalidad con la que se desenvuelve sobre la tabla. Además, como era de esperarse, otro detalle que no pasó desapercibido fue su estado físico. Şükrü volvió a demostrar que mantiene una intensa rutina de entrenamiento incluso durante sus vacaciones, algo que quedó reflejado en las fotografías que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y medios de entretenimiento. Lejos de los sets de grabación y aprovechando el descanso entre proyectos, el actor parece estar disfrutando al máximo el verano
combinando el relax con actividades llenas de acción. Y como suele ocurrir con cada una de sus apariciones públicas, las imágenes no tardaron en hacerse viral entre sus seguidores, quienes llenaron las redes de comentarios elogios tanto a su físico como a su espíritu aventurero. Momentos de angustia en Turquía, un devastador incendio forestal habría alcanzado un exclusivo complejo residencial donde tenían propiedades varias celebridades. Un enorme incendio forestal registrado en el distrito de Milas, en la provincia de Muğla, ha generado gran preocupación en Turquía durante los últimos días, aunque las autoridades lograron controlar gran parte del fuego tras una intensa operación por tierra y aire. Las llamas habrían llegado hasta una de las zonas residenciales más exclusivas de la región. Y aquí es donde comienza la noticia que está dando mucho de qué hablar, y es que según informan varios medios turcos, entre las propiedades que presuntamente resultaron afectadas se encuentra la villa del actor Çağatay Ulusoy, la empresaria y actriz Yasemin Olihan, conocida anteriormente como Yasemin Ergenen, y el futbolista de Galatasaray Lucas Torreira. Eso sí, es importante aclarar que hasta el momento ninguno de ellos ni sus representantes han confirmado oficialmente esta información, por lo que habrá que esperar un comunicado para conocer el verdadero alcance de los daños. El incendio comenzó la noche del 14 de julio en una zona boscosa en Mila y debido a los fuertes vientos se propagó rápidamente hasta poner en riesgo el exclusivo complejo turístico de Kaplankaya, una de las áreas de descanso favorita de empresarios, celebridades y deportistas. Ante el avance de las llamas, las autoridades organizaron un impresionante operativo de emergencia. De acuerdo con los reportes, un hotel y un complejo residencial fueron evacuados por completo y alrededor de 1.120 personas fueron trasladadas a zona segura. Algunos residenciales incluso habrían sido evacuados en helicóptero debido a la rapidez con la que avanzaba el incendio. Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajan durante horas para evitar que el fuego siga expandiéndose hacia más viviendas. Según publicó el diario Sabah, las propiedades de Çağatay Ulusoy, Yasemin Olihan y Lucas Torreira habrían sufrido importantes daños materiales. Sin embargo, insistió en que esta información todavía no ha sido confirmada por propietarios ni por sus equipos de representación. Por ahora, las autoridades continúan realizando las evaluaciones de daños en la zona, mientras los afectados esperan conocer el estado real de sus viviendas una vez finalicen las inspecciones. Sin duda una noticia que ha causado gran impacto en Turquía y que seguiremos de cerca para conocer cualquier actualización oficial. La nueva producción de ATV, Güneşin Doğduğu Yer, continúa avanzando con sus preparativos y poco a poco se siguen revelando nuevos detalles que están llamando la atención de los seguidores de Burak Özçivit. Hace apenas unos días se confirmó que la actriz Beyza Gülmezine será la protagonista femenina, que sería junto a Burak Özçivit. Sin embargo, ahora se ha dado a conocer una modificación de último momento relacionado con su personaje. Inicialmente el personaje que interpretaba Beyza se llamaba Tina, lo he mencionado mucho aquí en el canal, pero la producción decidió hacer un cambio y ahora su nombre será Leila. Aunque no se ha explicado los motivos de esta decisión, el ajuste ya forma parte de la versión definitiva del proyecto, pero esa no es la única novedad. Según información publicada por la periodista Birsen Altuntaş, Beyza Gülmezine consiguió el papel después de superar con exigencia el proceso de selección. La actriz participó en varias pruebas de cámara junto a otras candidatas y durante el casting tuvo que interpretar una escena con nada más y nada menos que Burak Özçivit. Después de evaluar las actuaciones, el equipo de producción consideró que Beyza era la mejor opción para dar vida a la protagonista de la historia. Para aceptar este importante proyecto, la actriz también habría solicitado su salida de la serie Geralti, donde interpretaba el personaje de Hande, con el fin de dedicarse por completo a esta nueva producción. Mientras tanto, Burak Özçivit ya se prepara para interpretar a Kenan Kozan, el personaje principal de una serie que se perfila como una de las grandes apuestas para ITV en la próxima temporada. Ya quiero que empiece esa temporada, Dios mío. Con cada nueva información, la expectativa alrededor de Güneşin Doğduğu Yer sigue creciendo y muchos fanáticos ya tienen curiosidad por ver cómo sería la química entre Burak Özçivit y Beyza Gülmezine en la pantalla.
Cuando parecía que Afsanur Sankakután estaba en el centro de la atención por su nueva serie o por su relación con Kubilay Aka, la actriz volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez por un motivo completamente diferente. Y es que la protagonista de Siyat Kal decidió dar un giro total a su imagen. Después de años luciendo su característico cabello largo y oscuro, Afsanur apareció en redes sociales con un look completamente renovado. La actriz optó por cortar su cabello hasta los hombros y además estrenó un flequillo, un cambio que tomó por sorpresa a sus seguidores. Como era de esperarse, la publicación no tardó en hacerse viral, sin embargo las reacciones estuvieron muy divididas. Mientras muchos aplaudieron la decisión de la actriz y aseguró que el nuevo estilo le da una imagen más fresca, moderna y atrevida, otros no quedaron tan convencidos. En redes sociales comenzaron a aparecer comentarios como su cabello largo le favorece mucho más, el flequillo no era necesario o su imagen anterior resalta mucho más su belleza natural. Aunque también hubo quienes defendieron el cambio, lo cierto es que la mayoría de las opiniones coincidieron en que preferirían el clásico look con el que Afsanur conquistó al público durante los últimos años. Lo curioso es que un simple cambio de peinado terminó generando un enorme debate entre sus seguidores, demostrando una vez más la enorme popularidad de la actriz, el interés que despierta en cada paso que da, tanto en su carrera como en su vida personal. Mientras tanto, Afsanur continúa preparándose para sus próximos proyectos profesionales y todo indica que seguirá siendo una de las actrices más comentadas de la nueva temporada televisiva. Lo que parecía una noche de diversión terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de las últimas horas en Turquía. Los actores Alper Shankaya, Atakan Oskaya y Nihat Altikaya, conocidos por formar parte del elenco de Ciudad Lejana, estuvieron involucrados en un tenso incidente que ocurrió a la salida de un local nocturno en Alashati, uno de los destinos turísticos más populares del verano. El motivo, según los reportes de la prensa turca, todo comenzó cuando el grupo intentaba conseguir un taxi para unos amigos al terminar la noche o la velada. Sin embargo, en ese momento también llegaron otras personas que, al parecer, habían solicitado el mismo vehículo. Lo que inicialmente parecía un simple malentendido fue subiendo de tono hasta convertirse en una discusión verbal. De acuerdo con los testigos, Nihat Altinkaya fue quien mostró mayor molestia durante el incidente. Reaccionó con evidente enojo mientras la situación se desarrollaba frente al establecimiento. Varios de los presentes sacaron sus teléfonos móviles y grabaron parte de lo ocurrido, por lo que las imágenes no tardaron en difundirse en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a generar todo tipo de reacciones. Afortunadamente la discusión no pasó a mayores. Personas que se encontraban en el lugar intervinieron para calmar los ánimos y evitar el conflicto continuar escalando. Poco después, los actores abandonaron el lugar por separado. Según los reportes, Nihat Altinkaya se marchó rápidamente en su vehículo, mientras que Alper Shankaya y Atakan Oskaya también dieron por terminada la noche. Como era de esperarse, las imágenes dividieron las opiniones en redes sociales. Algunos usuarios consideran que se trató de un simple momento de tensión provocado por la confusión y el cansancio después de una noche de fiesta. Otros, en cambio, creen que figuras públicas deberían de mantener la calma incluso en situaciones incómodas. Sí, pero ellos también son seres humanos. No es por defender nada. Hasta el momento ninguno de los actores involucrados ha emitido un comunicado oficial para explicar lo ocurrido, por lo que las imágenes y las diferentes versiones continúan alimentando el debate entre los seguidores de la serie. Aunque muchos la conocen por su exitosa carrera en la televisión turca, esta vez Alina Boz es noticia por un logro completamente diferente. La actriz de 28 años acaba de graduarse de la carrera de radio, televisión y cine en la Universidad Bilgi de Estambul, demostrando que, a pesar de su intensa agenda de trabajo, nunca dejó de lado sus estudios. Se trata de un momento muy importante en su vida, ya que Alina ha logrado combinar durante años las grabaciones exitosas de series con su formación académica, algo que no siempre resulta fácil para una actriz con una carrera tan activa. Recordemos que Alina Boz comenzó su trayectoria en la televisión siendo muy joven y alcanzó la fama gracias a la serie Paramparcha, producción que la dio a conocer tanto en Turquía como a nivel internacional. Desde entonces ha protagonizado títulos muy populares como Betanin Sensin, Elmi Birakma, Ash 101, Marashli, Bir Perit Masali, Bir Sanlar Istanbul y recientemente se unió al elenco de Kuruluş Orhan. Ahora la actriz suma su nuevo motivo para celebrar. Las imágenes de graduación comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de seguidores la felicitaron por alcanzar una meta académica
Muchos destacaron su disciplina, el esfuerzo que hizo para completar sus estudios sin abandonar su carrera artística. Y nada, familia, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me comenten sus opiniones por ahí debajo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho. Bye bye. Hasta la próxima.